Bueno, muy buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Cómo están mis aprendices de desarrollo de medios gráficos visuales de la profe Joana, de la instructora Buenas Joana? ¿Cómo les noches. ha ido? Bien, profe, buenas noches. Buenas noches. Espero que hayan venido hayan descansado, pues, y estén con todas las energías esta semana. ¿Qué les cuento? Vamos a iniciar la sesión número 4 de Derechos Fundamentales. Hemos hecho un recorrido a lo largo de toda la temática. Pero antes de seguir, quiero recordarles que ustedes hacen parte del Centro de la Tecnología, Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot. Comentarles que el día de hoy vamos a mirar las evidencias que apuntan al resultado número 4, teniendo en cuenta que esta transversal tiene 4 resultados, que yo doy 4, yo califico 4 VAX a lo largo de esta transversal. Con esta semana daremos por terminada la transversal en lo que tiene que ver con sesiones en línea. Solo quedaría pendiente el envío de las evidencias que a ustedes les hacen falta y los que a partir de la fecha que ya les voy a dar no hayan enviado pasarían a planes de mejoramiento. Yo siempre les he dicho que el plan de mejoramiento es una figura que no es positiva para ustedes. Siempre les digo lo mismo, no esperen llegar a planes de mejoramiento. Y le decía ahorita a la profe, a la instructora Joana, tuvieron un mes para hacerlas, y si no las hacen un mes, no las van a hacer en 5 días, profe. Entonces yo sí les recomiendo, por favor, vamos a ponernos al día con las evidencias que les hacen falta. He estado revisando y alrededor de 9 aprendices han enviado evidencias paulatinamente, todavía les falta, pero han estado enviando, que es lo importante. Y alrededor de 3 aprendices no han empezado el envío de evidencias. Las evidencias van a estar aperturadas, todas, incluyendo las 2 últimas que hoy vamos a socializar, van a estar aperturadas hasta el 13 de abril, 13 de abril, lunes. Por favor, vamos a reaccionar si les queda claro hasta cuándo están aperturadas las evidencias. 13 de abril. ¿Con qué finalidad lo hicimos? Con la finalidad de que los que tienen, que les faltan 2, que me faltan estas 2 últimas, a alguien que no, que a mí me faltó un foro de los primeros, alcancen y los puedan enviar para evitar llegar a plan de mejoramiento. La verdad, a mí no me gusta que mis aprendices lleguen a planes de mejoramiento. Entonces, chicos, con toda la actitud, sé que lo van a poder hacer. El día de hoy solamente hay 2 evidencias que harían falta para las 12. Ya hemos socializado 10. Las 2 últimas evidencias que tenemos es un foro y una presentación. Con estas 2 evidencias, usted termina las 12 de la transversal de derechos fundamentales. Vamos a revisarlas uno a uno, pero antes de entrar en contexto, vamos a revisar la temática que vamos a trabajar. Entonces, para que ustedes lleguen a la temática que vamos a trabajar, yo les traje un ejercicio de unas noticias y quiero que ustedes las empiecen a mirar. Por ejemplo, una de ellas dice, aumentan los asesinatos de líderes sociales en Colombia, 78 víctimas en 6 meses. Esta noticia es bastante fuerte porque es del mes de marzo, donde el alto comisionado de las Naciones Unidas alerta que en Colombia viene incrementándose la violación contra líderes sociales, contra defensores de derechos fundamentales y contra las comunidades indígenas. Es decir, se está presentando violación de derechos a la vida, a la integridad, a los pueblos indígenas, entre otros. Esta situación se viene presentando en el Catatumbo, en el Cauca y Nariño específicamente. Entonces ustedes ya también pueden ver violación de territorios, violación del derecho a la paz. Entonces, lo que nos lleva a revisar que hay derechos individuales y hay derechos colectivos. La temática hoy apunta a la violación de derechos
colectivos o de los pueblos. Entonces vamos a revisar otra noticia que yo veía y decía, no, tengo que llevársela a los chicos para que la miren, y es esta. Contaminación en Colombia se agrava en el 2026 y dentro de los derechos colectivos está el derecho a un ambiente sano, y vemos una noticia de esta magnitud. También quise traerles esta noticia de cómo los grupos ilegales atentan contra la minería, ocasionando un derrame de crudo, de petróleo, en el río Tibú y dejan a 14.500 habitantes sin agua. Entonces, violación a vivir pacíficamente, violación a un medio ambiente sano, violación al derecho a las fuentes hídricas. Entonces vemos cómo se violan los derechos de los pueblos y de la naturaleza. También quise traer esta noticia para los que viven o están cerca en Bogotá, en el río Tunjuelito, como las curtiembres con sus plantas y con la sustancia que utilizan para el curtido de los cueros, como es el cromo, cómo esos residuos los botan al río, llevando a afectar derechos de la comunidad, grupos, en este caso el derecho a la salud, el derecho a un ambiente sano, el derecho a fuentes hídridas. Y es así como hoy quiero que ustedes me digan cuál sería entonces el tema que vamos a tratar el día de hoy, según las imágenes y las noticias que les acabé de mostrar. ¿Cuál sería el tema? ¿Quién me ayuda? ¿Ninguno? ¿Cuál sería el Estado, tema, Juan o Aura? Dale, Aura. Estado social de derecho. Vamos a hablar del Estado Social de Derecho, muy bien, Aura, y vamos a hablar de los derechos de los pueblos y de la naturaleza. Profe, nosotros en la primera sesión veíamos cómo los derechos se clasifican en derechos individuales y derechos colectivos. Hoy vamos a hablar de esos derechos. Y vamos a Profe, se empezar. entrecortó. Bueno, pero no sé si seré yo sola. Les decía que vamos a hablar de los derechos de los pueblos y de la naturaleza. Y quiero que ustedes revisen cuáles son los derechos de los pueblos que fueron promovidos en los años 80 para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos. El derecho a la autodeterminación, el derecho a la independencia económica, el derecho a una identidad nacional y cultural. Ojo con este, el derecho a la paz. Nosotros tenemos un derecho a vivir en paz. El derecho a la coexistencia pacífica. Y ahí empezamos a preguntarnos, ¿somos solidarios? El derecho al entendimiento y la confianza. El derecho a la cooperación internacional y regional. El derecho a la justicia internacional. Estamos en un proceso de paz con justicia internacional. El uso de los avances, ciencias y tecnología. La solución de problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos. Profe, no se escucha. El derecho, pero ¿los demás escuchan? No, señora. Bueno, les decía, ¿ya se escucha mejor? Les decía que estos son los derechos de los pueblos y de la naturaleza. Estos derechos son violados. Las noticias que les mostraba, veíamos cómo hay violación de derechos. Tampoco veo su cámara.
La apagué para que me puedas escuchar mejor. Nada, no se escucha. Estefanía, ¿me está escuchando? Sí, profe. Aura, revisa porque de pronto eres tú. Les estaba diciendo que estos derechos son los derechos de los pueblos. Está el derecho a la paz, el derecho a la coexistencia pacífica, el derecho a la cooperación internacional, el derecho a la justicia internacional, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a una vida digna, el derecho al consumidor. Ojo, es un derecho muy violado, el derecho al consumidor. Nos venden publicidad engañosa, ojo con ese derecho. El libre desarrollo de la personalidad. Estos son todos los derechos de los pueblos. ¿Qué pasa con estos derechos? Así como hay derechos de los pueblos, están los derechos de la naturaleza. La naturaleza también tiene unos derechos. ¿Qué derechos tiene la naturaleza? A que se cuide, a que se restaure, a que se mantengan sus ciclos. Estos son los derechos de la naturaleza. La naturaleza es un sujeto que demanda derechos. Este es el tema que ustedes van a tratar para el desarrollo de las evidencias. Pero antes de seguir, yo quiero que ustedes tengan en cuenta que Colombia es un estado social de derecho, donde prima el derecho colectivo o el bien colectivo, el bien general sobre el bien particular. Si a ustedes los ponen a definir Estado, ustedes parten de decir que es una organización sociopolítica, que es una entidad con soberanía, que las personas que vivimos ahí tenemos unos derechos y unas obligaciones. Ese sería el concepto de Estado. Pero Colombia en su constitución tiene, en el artículo 1, tiene y dice que Colombia es un Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir que Colombia sea un Estado social de derecho? Que aparte de organizar, regular y mantener el orden, vela por el bienestar de todas las personas, especialmente las más vulneradas. Vela por la justicia real, la justicia social, la protección de los derechos fundamentales. Pero usted empieza a analizar y se empieza a cuestionar, ¿realmente Colombia cumple con todo lo que dice en el artículo número 1? ¿Se han hecho o hemos avanzado muchísimo? Pero todavía vemos violación de derechos laborales y de derechos humanos. Todavía nos falta tener claro que la base fundamental de un Estado social de derecho es el respeto y la dignidad humana. Y veíamos las noticias que yo les mostraba inicialmente, donde vemos cómo se viola el derecho a la dignidad humana. Colombia tiene que garantizar el bienestar de todas las personas, especialmente los grupos más vulnerables. Y tiene que tener como principio la dignidad humana, la igualdad y la justicia social y la protección de los derechos fundamentales. Es muy triste ver que Colombia está catalogada como uno de los países donde hay mayor violación de derechos fundamentales. No basta con conocer la norma, con que hayan una serie de derechos. Aquí lo importante es garantizar la realidad, el bienestar y la convivencia. Y tenemos que aprender a convivir y por lo tanto tenemos que ser personas solidarias. Cuando se viola uno de los derechos de los pueblos, uno de estos derechos, se utiliza una figura
se introduce una figura o un mecanismo que está inmerso en la constitución política, la acción popular. Este mecanismo permite que usted dé a conocer qué derechos han sido vulnerados y solicite que se le restablezcan esos derechos, pero no a una persona, sino a una comunidad, a un grupo en general. Estos derechos protegen el territorio y la naturaleza, y estos hacen parte de los derechos de los pueblos. Nuevamente les muestro cuáles son los derechos de los pueblos. Ojo, porque van a hacer una actividad teniendo en cuenta los derechos de los pueblos. Después de escucharme y tener ustedes claro que Colombia es un Estado social de derecho, partimos a entrar y a analizar qué características tiene un Estado social de derecho, profe Nolfa. Y yo les empiezo a mirar las características que tiene un Estado social de derecho. Primero, respeto por la ley. Nadie pasa por encima de la ley. Segundo, justicia. Las instituciones deben hacer cumplir los derechos. Tercero, igualdad, que no haya discriminación. Protección de los derechos fundamentales y entre esos la vida, la educación y el trabajo. Participación ciudadana, que las personas puedan opinar, decidir. Intervención del Estado para que ayude a quienes lo necesitan. Entonces, si usted se da cuenta, estas son las características de un Estado social de derecho. Recuerden, la acción popular es un mecanismo que está dispuesto en la Constitución en el artículo 88. Nolfa, ¿para qué sirve? Sirve para evitar el daño, detener el peligro, la amenaza sobre los derechos de interés colectivo. Colectivo, no individual. Individual puedes utilizar la acción de tutela, el derecho de petición. Estoy hablando de derechos colectivos, grupos. ¿Cuáles son los derechos colectivos que protegen? Ya se los dije anteriormente, el ambiente sano, la conservación de especies, la defensa del patrimonio público, entre otros. Se utiliza la acción popular y se presenta por escrito, no necesitan de un abogado, solo es o llevarla o acudir al personero, al defensor del pueblo para elaborarla. Ella tiene unos elementos específicos. Esto cuando hay violación de derechos colectivos o del pueblo. Señores, yo voy a hacer un ejercicio que ustedes van a tener que hacer. Por ejemplo, les van a pedir o les van a solicitar un caso donde haya violación de derechos de los pueblos o de la naturaleza. Yo traigo el caso de la comunidad Guayú, donde ellos manifiestan que la empresa Carbones Cerrejón Limitada viene revisando, viene haciendo extracción a cielo abierto, o sea, está contaminando el territorio. Esa extracción la hacen con voladura con explosivos y lo hacen alrededor de 38.000 hectáreas durante las 24 horas del día, 7 días a la semana. Imagínense lo que genera esos explosivos, generan emisiones, el ruido, los olores han llevado a afectar la comunidad Guayú. Mire que estoy hablando en colectivo, grupo, una minoría, la comunidad Guayú. Ha venido afectándolos y ellos instalan una acción popular, que es el mecanismo utilizado
cuando hay violación de los derechos de los pueblos o de la naturaleza, derechos de minorías, grupos. Ellos generan una acción popular, ya que dicen que se le han violado los derechos a la salud y dicen que tienen problemas visuales y cutáneos, contaminación ambiental y es imposible el acceso a fuentes de agua por la acidez que tienen según los sulfatos y el particulado o el polvillo del carbón que cae al agua. Entonces, des en cuenta que aquí hay un caso de violación de derechos colectivos y se instaura una acción popular. ¿Ante quién enviaría Nolfa esa acción popular? Profe, ¿ante quién la va a colocar? ¿Defensorías? ¿La Procuraduría? ¿El Ministerio de Ambiente? Es decir, las entidades que tengan que ver con los derechos que están siendo violados en esa situación. Hasta ahí vamos a reaccionar. Por favor, reaccionamos y si hay dudas, levantamos la manito. Todavía no he llegado a las evidencias. Ustedes saben que yo primero les explico y después les doy la evidencia. Ahora, hay muchas entidades. Tengan en cuenta que tenemos gobernaciones, alcaldías, tenemos personerías. Ustedes en sus pueblos escuchan la personería del pueblo, la defensoría del pueblo, la procuraduría, escuchan la contraloría cuando tiene que ver con patrimonio de la nación, el Instituto Colombiano cuando tiene que ver con violación a derechos de los niños, la Policía Nacional, protección integral de niños, niñas, adolescentes, la Fiscalía que hace investigación. También tenemos Amnistía Internacional, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en caso de que sean violación de derechos de los niños, la UNESCO cuando hay violación de educación, ciencia y cultura. Tenemos la Organización del Trabajo, si tiene que ver con asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. La OIM, que ha tenido muchísimo trabajo, que es la que tiene que ver con la Organización Internacional de Migraciones, ahorita con la migración de los venezolanos, la ONU, entre otros. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer, llego a las evidencias. Ojo, quiero que les quede clarito. La evidencia 1 es un foro. Deben contestar 4 preguntas. ¿Cuál es el concepto de Estado? Yo se lo dejé claro ahí. Si usted mira las láminas, yo le dije que era Estado. Se lo dije en forma de muñequito. Acá, voy a irme a la lámina para que ustedes vuelvan. Mire, ¿qué es Estado? La otra pregunta que les hacen es, ¿qué es un Estado? Espérate. Me dicen si me están escuchando bien porque me preocupa lo de Aura que no me escuchaba. La otra pregunta es, ¿qué significa Estado Social de Derecho? Y les dije que era un Estado Social de Derecho. Y ahí usted tiene que referir el artículo número ¿qué de la Constitución? ¿Quién quiere participar? ¿Qué artículo tienen que referir ahí? Cuando les dicen que qué significa Estado Social de Derecho. Artículo 1. Perfecto, muy bien, Aura. ¿Cuáles son las características de un Estado social de derecho? En una lámina les mostré las características. Y viene la pregunta que es en la que más me fijo. ¿Consideran que en Colombia se cumplen las condiciones para un Estado social de derecho? Explique su respuesta. Analicen la situación, analicen el panorama que estamos viviendo, el entorno de lo que pasa. Y conteste, sí está dentro de la Constitución en su artículo 1, pero nos falta.
La segunda parte del foro, usted contesta las 4 preguntas en el espacio del foro. La segunda les dice que en forma de grupo, si no quieren trabajar grupal, lo hacen individual. Van a propongan un caso hipotético o real de vulneración de derechos de los pueblos o de la naturaleza. Entonces, usted encontró un caso de un vertimiento, de un río cerca que está siendo contaminado, de una tala de árboles que se está llevando a cabo cerca a X comunidad. Usted genera el caso y a partir de este tiene que definir cuáles son las entidades que se deben encargar de velar por la protección de esos derechos. Entonces, si es algo ambiental, entonces el Ministerio de Ambiente, profe Nolfa, Corponor, Corporación Autónoma del Norte de Santander, en donde ustedes se encuentren. Y elabore una acción popular. La acción popular, yo les envío el modelo para que usted la elabore. Usted mismo la puede crear, no necesita un abogado. Con el caso, usted crea la acción popular. Es igual al caso que yo les presenté. O sea, parecido al caso que Nolfa hizo. Ah, ya. Entonces yo digo que hay una minería cerca donde yo vivo, que los residuos de la minería los están tirando a unos vertimientos que quedan cerca. Ahí usted generó un caso donde hay violación de un ambiente sano, violación de las fuentes hídricas, violación de la salud, el derecho a la salud. Y usted a partir de eso dice, genero la acción popular y se la envío a estas entidades, que son las que encargadas de restablecer esos derechos. ¿Me hice entender? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Chicos, ¿quién tiene dudas? Nolfa, yo Yo no tengo, entendí. sí, yo tengo una pregunta. O sea, ahí en la B dice, de forma grupal proponga un caso hipotético. O sea, ahí hay que escoger un caso, ¿verdad? Hasta ahí va bien. ¿Sí? Después, el otro punto que está dentro de ese mismo dice, establezca las instituciones, o sea, escogemos un caso, lo realizamos y explicamos cuáles son esas instituciones que estarían encargadas de velar por esa protección de esos derechos. Exacto. Y Perfecto, luego, Aura. y ahí mismo, o sea, y el tercer paso sería como proponer una acción popular con base en ese mismo caso. Perfecto. Yo les envío el modelo, porque la acción popular tiene unos elementos. Si usted no lo hace completo, pues no va a poder que sea aceptada. Entonces yo les envío un modelo donde ustedes lo que hacen es en Word para que ustedes lo diligencien ahí mismo y ya lo suben en el foro. Ojo, ¿qué me deben entregar a mí? Me deben entregar la respuesta a las preguntas de manera individual y la acción popular de manera grupal. Eso es lo que me deben entregar. La acción la pueden adjuntar como un PDF. Pilas lo que les dice ahí. La acción popular se debe adjuntar en PDF. No importa la extensión de la acción popular. Bueno, yo les doy otras opciones. Profe, yo conseguí un caso que ya existe, que es el de jabón top. Publicidad engañosa a las amas de casa. Perfecto. Y está la acción popular, profe. ¿Yo le puedo anexar esa acción popular? Claro, es un caso real y hay una acción popular, la puedes anexar. Por ejemplo, tú buscas el caso de los Guayú y está la acción popular que ellos instauraron. Profe, ¿yo la puedo tomar? Tómala. Lo importante es que usted la analice, la lea y mire a qué entidades usted la enviaría. ¿Me hice entender? O sea, se las pongo más fácil. Señora, puede ser real Perfecto. o un caso que nosotros pues tengamos en la mente y lo Exacto. queramos pues organizar. Que, profe, que yo vivo cerca y hay 400 niños, 300 niños que pasan una quebrada para llegar a la escuela. Perfecto. Hay una violación de derechos, es un peligro porque pasan una quebrada cuando está lloviendo.
hay violación al derecho a la vida. Uno de los niños puede resbalar, caer. Profe, el derecho a la educación. Entonces ustedes empiezan a revisar los casos que tengan en su entorno. Kevin, Estefanía, Juan, ¿les quedó clarito? Reaccionemos para yo saber que sí me están colocando atención. Ok. Ese es el foro. Y ahora viene la actividad que más me gusta. Esto es una presentación. Ojo, cuando yo hablo de presentación, hablo de un PowerPoint, hablo de una presentación en Canvas, donde usted va a contestar 6 preguntas que están acá. Se supone que si yo voy a contestar esas preguntas, yo no puedo llenar eso de texto. Es una presentación. Tiene que haber dibujos, tiene que haber datos, tiene que haber palabras claves, no tanto texto. ¿De acuerdo? No me llenen eso de texto. Pero antes de que me contesten las preguntas, yo sí quiero, antes de que me contesten las preguntas, que ustedes se lean la carta del jefe de los SCIAUT al presidente de los Estados Unidos. Pregunto, ¿alguien se la ha leído? No, Es profe, la yo no. carta que le envía un indio pelirroja al presidente de los Estados Unidos solicitándoles que les venda el territorio. ¿Alguien se ha leído esa carta? Chicos, a mí sí me gustaría que se la leyeran. Yo se las puedo hacer llegar también. Es uno de los textos más influyentes sobre el ser humano y la naturaleza. Nos muestra la conexión que nosotros tenemos con la naturaleza. Esta carta tiene unas frases tan importantes, tan dicientes, que nos llevan a profundizar sobre el respeto a la naturaleza. Una de las frases dice, lo que hagas a la tierra, se lo haces a ti mismo. El hombre no tejió la trama de la vida, es solo un hilo. La tierra no pertenece al hombre, es el hombre quien pertenece a la tierra. Mire los mensajes, mire las frases que nos hacen una interconexión entre la tierra y los seres vivos. No heredamos la tierra de nuestros antepasados, la tomamos prestada de nuestros hijos. Continúa contaminando tu cama y una noche morirás sofocado en tus propios desechos. Por eso yo pido, chicos, que ustedes revisen esa carta. Es bien interesante. Y de ahí sí se remiten a contestar las preguntas. Nolfa, ¿puedes leer las preguntas? Dice, ¿cómo interactúa el derecho a un medio ambiente sano con los derechos individuales y sociales? ¿Por qué se considera importante desarrollar una visión integral y global de los derechos humanos? Entonces, una sola normatividad a nivel mundial. ¿Cuál es la incidencia del desarrollo sostenible en la conservación del medio ambiente y el planeta? Entonces, aquí usted tiene que pensar que hay unos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que son 17. Y nos llevan a concientizarnos de la importancia de la sostenibilidad ambiental. Que existan ciudades sostenibles, emprendimientos sostenibles. Que todo lo que tú hagas esté en pro del mejoramiento ambiental. Disminución de huellas de carbono. La pregunta siguiente dice, ¿la naturaleza tiene derechos? ¿Cuáles y por qué? Yo les decía,
les decía, es un sujeto que demanda derechos. Tiene derechos a que se mantenga, a que se regenere y a que se respete. La otra pregunta les dice, ¿por qué y para qué la sociedad debe educarse en lo ambiental? Y aquí, esta me gusta cuando la contestan y el enfoque lo hacen a las carreras o a las formaciones que ustedes están desarrollando. Como Aura, como Stephanie, como Kevin, como Juan, desde su formación como diseñadores de medios gráficos visuales, están contribuyendo en lo ambiental. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué acciones desarrollan para conservar el medio ambiente? ¿Por qué ser solidario facilita la construcción de la paz en un país? Y aquí es importante que busques qué es ser solidario y pienses, porque un Estado social de derecho, una de las bases es la solidaridad humana. Y acá es donde tú te preguntas, ¿soy solidario? Y la última les dice, ¿cuáles son las cualidades que usted observa en una persona que contribuye a la cultura de la paz? ¿Cómo o qué cualidades tiene esa persona? Esas 6 preguntas las hacen en una presentación con gráficos, dibujos, poco texto, y la suben al espacio correspondiente. Aquí no importa la cantidad, aquí no importa la cantidad de láminas que tengan. Aura puede tener 10 láminas y Kevin puede tener 25 láminas. Aquí no importa la extensión. Esa presentación debe ir ordenada de la siguiente manera. Título: los derechos de los pueblos, la naturaleza y la solidaridad humana. Copien el título. Introducción: el cuerpo son las preguntas y las respuestas. Conclusiones: referentes bibliográficos. Lo puedes hacer en PowerPoint u otro formato que usted maneje. Extensión: no hay límite. Y lo van a subir al espacio correspondiente. Esas son las 2 evidencias de la semana 4. Queda el espacio abierto para las dudas e inquietudes. No, pero tienen que haber algunas dudas. Bueno, hasta ahora yo tengo todo claro. Se puede Bien, trabajar perfecto. en, como, ajá, ya nosotros utilizamos de pronto otros programas. En mi caso me gusta mucho Canva, entonces obviamente lo hago en Canva. Por ejemplo, mire que ese día también le pregunté sobre otras opciones para poder enviar los trabajos, entonces ya sé que tenemos libertad Bueno, en ese aspecto. perfecto. Sí, por mí no hay ningún inconveniente. La herramienta que les quede más fácil hacerlo y que ustedes manejen muy bien. Estas 2 evidencias están aperturadas. Escúchenme bien, mis aprendices. Están aperturadas hasta el 13 de abril. 13. Quisiera que quedara en el chat 13 de abril. ¿Qué quiere decir? Que todas las evidencias las aperturé hoy. Hoy se las aperturé, hoy se vencían, pero me puse a revisar y hay unos que les falta, otros que no han empezado, entonces me preocupé. Le pedí permiso a la instructora Joana y le dije, profe, déjeme ir hasta el 13 de abril. Me dijo, listo, profe. Le dije yo, le aseguro que el 13 de abril tenemos a todos los aprendices al 100%. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a confiar en ustedes y sé que ustedes me van a responder. Todas las aperturé hasta el 13 de abril, es decir, hasta el lunes. A partir del 13 de abril, 11:59 de la noche, ya pasan a plan de mejoramiento. Profe, yo no alcancé, ya pasas a plan de mejoramiento. En plan de mejoramiento es una figura interesante, pero no podemos dejarla,
porque realmente un plan de mejoramiento te pone a ti 6 días para hacer las 12 evidencias. Entonces, si no las he hecho en un mes, mes y medio, que ya casi vamos, no las voy a hacer en 6 días. Entonces, yo soy de las que pienso que es una herramienta que no a la cual es un mecanismo al cual no debemos llegar. Entonces, yo les voy a dejar hasta el 13 de abril. Sé que hay unos casos especiales, sé que algunos me han escrito, profe, mire, es esto y esto. He tenido algunos casos especiales, pero necesito que por favor avancen, empiecen a enviarlas paulatinamente. Envíen las que les quede más fácil. Profe, me queda más fácil la infografía, el gráfico, la presentación. Haga esas 13, envíelas, pero vamos a mostrar ese compromiso. Entonces, listo, 13 de abril estaré revisando y ya pasaremos a la otra etapa, que no creo que sea necesario con ustedes. Mis aprendices, ¿hasta ahí me hice entender? Profe, todo claro. Stephanie, Kevin, perfecto, Kevin. Sí, Kevin, por ahí hablé tu caso, pero vamos a empezar. ¿Listo, Kevin? Y Juan, no sé dónde anda Juan, está perdido. Bueno, chicos, compromiso, ¿qué les voy a enviar? Tomen nota, les voy a enviar. ¿Las láminas las quieren? Estas láminas que utilicé, Sí, profe, por favor. perfecto, las láminas. Les voy a enviar el modelo de la acción popular, ¿lo necesitan? Y les voy a enviar Sí, señora. la carta del jefe indio Piel Roja al presidente. ¿Listo? 3 documentos que les hago llegar en estos momentos y empiecen a desarrollarla. Si tienen dudas, me avisan. Si de pronto no pueden subir la evidencia o pasa algo, avísenme por el interno. Profe, mire, esta evidencia no me la permite subir. La fecha o algo, me pueden llamar. Mis aprendices, un abrazo a cada uno de ustedes. Sé que ahorita tienen otra sesión en línea, entonces traté de ser lo más corta posible. ¿Listo? Kevin, te escucho. Listo, profe. Bueno, buenas noches para todos. Listo, profe. Chao. Chao. Feliz noche.